Seguro que alguna vez, al tomar la tensión, alguien se ha quedado mirando los números pensando, ¿y esto qué es exactamente? Bueno, pues hoy vamos a descifrar qué nos está contando de verdad esa cifra, que es, bueno, importantísima para nuestra salud. A ver, todos hemos oído eso de 12,8 o 120, 80. Es como la banda sonora de cualquier chequeo médico, ¿verdad? Pero, aunque nos suene a todos, la realidad es que mucha gente no sabe qué hay detrás de esos números. Vamos a verlo. Claro, para poder entender los números, primero hay que ir a la base de todo, a la pregunta fundamental: ¿qué es en realidad la presión arterial? Pues, dicho de forma sencilla, es la fuerza, el empuje que tiene la sangre al circular por nuestras arterias. Es como la presión del agua en una tubería. Sin esa fuerza, la sangre no llegaría a todas partes, desde el cerebro hasta la punta de los pies, y nuestros órganos, pues, simplemente no podrían funcionar. Ni oxígeno, ni nutrientes, nada. Hay una forma muy buena de visualizarlo. Pensemos en el corazón como una bomba potentísima, y las arterias como las tuberías o mangueras que salen de esa bomba. La clave aquí es que esas mangueras son elásticas, se estiran y se contraen, y esto es fundamental, porque en el momento en que esas mangueras pierden elasticidad y se ponen rígidas, ¡zas!, la presión sube, y ahí es donde empiezan los líos. Vale, pues vamos a hacer zoom en esa bomba, en el corazón, para entender bien su mecanismo. El corazón no bombea de forma continua, sino que sigue un ritmo, un ciclo de dos tiempos. Primero, ¡pum!, se contrae con fuerza para expulsar la sangre. Eso es la sístole. Y luego se relaja para volver a llenarse. Eso es la diástole. Contracción y relajación. Y como vamos a ver, cada uno de esos movimientos nos da uno de los dos famosos números de la tensión. Venga, pues ahora sí, vamos a unir los puntos. ¿Qué tiene que ver ese ciclo de sístole y diástole con el 120-80 que nos dicen en la consulta? El primer número, el grande, el 120, esa es la presión sistólica. Es el momento de máxima fuerza, es el pico de presión que se alcanza justo cuando el corazón se contrae y lanza la sangre con toda su potencia a las arterias. Y luego tenemos el segundo número, el más bajo, el 80. Esa es la presión diastólica. Representa la presión que queda en las arterias cuando el corazón ya ha empujado y ahora está en modo relax, llenándose de nuevo. Es la presión mínima del circuito, por así decirlo. Y aquí se ve claro. Cuando alguien dice tienes 12,8, en realidad se está refiriendo a 120/80. La unidad de medida oficial, la que se usa en medicina, son los milímetros de mercurio, o sea, mmHg, es la forma técnica de decirlo. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se mide esa fuerza que está dentro de nuestras arterias? ¿Cómo la convertimos en un número que aparezca en la pantalla de un tensiómetro? Pues la verdad es que el camino ha sido largo. Fíjate, hace casi 200 años se medía de forma súper directa y, bueno, bastante invasiva. Luego llegó el famoso manguito inflable y hoy en día, claro, tenemos los dispositivos digitales que lo hacen todo de forma automática. El método de toda la vida, el manual, es una genialidad. Te ponen el manguito, lo inflan hasta cortar el paso de la sangre y luego lo van deshinchando poco a poco mientras escuchan con el fonendo. El primer sonido que oyen, ese primer pum de la sangre que consigue pasar, esa es la presión sistólica, la alta. Y cuando el sonido desaparece por completo, porque la sangre ya fluye libremente, esa es la diastólica, la baja. Es pura física. Y ahora, atención porque esto es súper importante. La presión arterial no es una foto fija, no es un número grabado en piedra. Para nada. Es algo que está cambiando constantemente, minuto a minuto. Es que influye todo. Si acabas de subir unas escaleras, la tensión sube. Si te das un susto, sube. El estrés, la adrenalina. Y luego está el famosísimo efecto de la bata blanca, que es esa subida de tensión que le da a mucha gente solo por estar en la consulta del médico. Incluso el tamaño del manguito influye. Si no es el correcto, la medida puede salir mal. Por eso una sola medida no siempre es suficiente. Bueno, y después de todo esto, vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué significa tener la tensión en un rango u otro de forma habitual? ¿Cuándo es normal y cuándo empieza a ser un problema? Pues aquí tenemos la clasificación que usan los médicos. Lo ideal, lo óptimo, es estar por debajo de 120/80. Luego hay una zona normal y normal alta, pero el punto de inflexión, la línea roja, es el 140/90. Cuando las cifras se mantienen de forma constante por encima de eso, ya se habla de hipertensión. Pero ojo, que no todo es la hipertensión. También existe lo contrario, la hipotensión, que es tener la tensión demasiado baja, o esas situaciones tan curiosas que mencionábamos, como la hipertensión de bata blanca, que solo da la cara en la consulta, o la enmascarada, que es justo al revés. Cada una cuenta una historia diferente sobre cómo funciona nuestro sistema cardiovascular.
Al final de lo que se trata es de entender que esos dos números no son solo un dato en un informe médico, son mucho más. Son un reflejo, una historia sobre cómo está funcionando nuestro cuerpo por dentro. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿se le está prestando a esa historia la atención que realmente se merece?